Pero hoy tenemos un gran programa, amigos, un viernes musical con la presencia de un invitado estelar, de lo mejor que hemos tenido en Derriba un Rayo. En este momento está en las gateras, le están dando café, espero para que no se duerma mientras se espera. Mientras hablamos nosotros. No sé si no deberíamos invitarlo ya nomás. Sí, claro, por supuesto. Bueno, cuando esté pronto el señor Juan Campodónico, que nos visita hoy en Derriba un Rayo, por favor que pase al estudio. Hoy el estudio de Edgardo Mesa está clausurado. Sí. Y en breve va a aparecer algún cerramiento de plástico para dividir los lugares. Pero ojo, puede estar vendido esto. Sí, claro que sí. A mí si me dicen, ¿esto es cortitanto? ¿Cómo no? Sí, doy el teléfono al aire. Adelante, Juan, por favor. Adelante, maestro, por favor, un fuerte aplauso para recibir a Juan Campodónico, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Juan, gracias por venir. Saludémonos de nuevo. Nosotros les recordamos que este espacio es presentado por Skechers, el calzado más cómodo del mundo. Esta entrevista de Skechers. Juan, bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, un placer. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. ¿A qué hora se levanta Juan Campodónico? Bueno, tenemos un Mateo Moreno que se levanta al mediodía. Bueno, ¿estás para eso? Son casos extremos que no vamos a replicar. No, yo siempre fui de levantarme tipo 9. Bien. Bastante tarde para lo que es la vida. Hay gente que a las 9 ya está trabajando y sí, ya hizo pero 200 cosas. Pero temprano para lo que es la vida del que vive de la música, digamos. Exactamente. Y ahora, en esta etapa de la paternidad, hace 2 añitos y pico, mucho más temprano. Sí, así que, no, y un poquito antes, sí, hace unos años ya me empezó a cambiar. Me puse circadiano, ¿viste? Me acomodé. Cuando salía el sol me despertaba y me empecé a levantar cada vez más temprano. Y me gustó. Después de tanto trasnochar, tanto. Claro. A veces con la paternidad uno encuentra que las horas en que la casa duerme son las más creativas. ¿Cuáles son tus horarios más productivos o creativos? Esa primera mañana me encanta, ¿viste? Levantarme antes que todos y estar un ratito ahí, un poco de meditación, de concentrarte en lo que estás haciendo, de escribir un poco, de revisarte ahí. Ese momento me encanta. Y claro, en el momento así familiar que ya está todo activado, claro. Imposible, ¿no? Imposible. Papá, upa, y vos sí. Claro. Pero cuando estás trabajando, por ejemplo, cuando estás trabajando en un disco del que ya vamos a hablar, ¿te forzás a cumplir un horario, decir, bueno, me voy a sentar? ¿O sos más de los que dicen, cuando baje la musa, ahí la agarro? No, yo soy un trabajador, me encanta. Me consta. Sí, hace muchísimos años que me dedico a la música 100% y me levanto, voy para el estudio. Por suerte hace muchos años que tengo un lugar de trabajo hermosísimo y bueno, a las 10:30, 11 estoy ya, viste, hasta las 6, 7 de la tarde. Todos los días, haya inspiración o no, porque muchas veces hay que hacer muchas tareas que no son inspiradas. Claro. Y bueno, es parte de la vida. ¿Y estás ahí? ¿Estás solo? ¿Estás con Y bueno, depende del proyecto, viste que cada proyecto tiene sus complejidades, viste. Hay veces que hay 20 personas en el estudio, y hay veces que estoy solo, exacto. Seguro. Sí. Acabás de sacar un disco, bueno, el año pasado sacaste un disco que tiene un nombre fascinante que es Todo esto tampoco soy yo, ¿puede ser? Es un poco contradictorio, ¿no? A mí me encantó, porque hay como que me da la impresión que un artista como vos que tiene tantas naranjas en el aire, ¿no? Que participa en proyectos que a veces lo único que tienen en común son a Juan Campodónico. Sí. Me parece divertido que digas, o sea, yo lo interpreté como, te muestro, creo que son 11 canciones, pero tampoco me puedo encasillar en que esto es Juan Campodónico, digamos. Sí, bueno, muchos años haciendo proyectos colectivos y proyectos capaz más conceptuales, donde mi rol estaba detrás del vidrio del estudio de grabación, muchas veces no en el spot, claro. no tan a la vista. Y bueno, hace unos años me picó el bichito de hacer algo con mi nombre, sobre todo en la era de las plataformas, que en un momento busqué Juan Campodónico en Spotify y el perfil de Juan Campodónico no tenía nada, ¿viste? Porque Spotify todavía en esa época no indexaba créditos. Claro. O sea, si vos eras parte de un grupo, o si habías producido un disco, o si habías hecho algo, eso no estaba el nombre de la canción y el nombre del artista. Ahora sí. Que en este caso, por ejemplo, podía ser el Peyote,
pero claro. Exacto, entonces dije, mirá qué interesante, acá está Juan Campodónico, es un artista que no tiene obra, entonces vamos a hacerle una obra. Esa fue la primera idea, y después nada, como que me gustó la idea de hacer algo mucho más personal, como si fuera el autorretrato de un artista. Viste, los pintores llega un momento que generalmente no es al comienzo de su carrera, sino ya un poquito más grandes, que hacen el autorretrato, y hay unos que se quedan en el autorretrato un rato largo. Totalmente. Bueno, me pasó eso, que me dieron ganas de contar quién era Juan Campodónico en música y hacer un disco. Coincidió con la paternidad y que también te mueve un poco las fichas, ¿no? Ya no sos hijo, ahora sos padre, como que bueno, da vuelta una página de la vida y empezás a ver las cosas con otra perspectiva, y me dieron ganas de dejar algo como ordenado de quién era Juan Campodónico como artista, como músico. Y acá en el disco hay influencias de todo lo que hice antes. Sí, es muy variado el disco. Es muy variado, hay cosas que suenan bajo fonderas, cosas hip hoperas, cosas cancioneras. Hay cosas cinematográficas también. También, de tu época, que es una característica de mi trabajo, tanto en cine como en la moda y en hacer banda sonora. Y aparte hay muchos invitados que refieren a cosas. Está Drexler por ahí, con el cual hice 4 discos. Está el Enano de la Vela, con el que hicimos un tema, que también es un amigo de muchos años. Como que cuenta un poco la trayectoria, pero diciendo una perspectiva totalmente nueva, que es hacer un disco en primera persona y con temáticas que me interesan a mí, incluso canciones que quise colocar aquí en otros proyectos y no entraban, y dije, bueno, es que este tema realmente me interesa a mí. Y se ve que no se lo vendo a nadie porque tiene algo particular para mí. Para mí. Claro, no, está cuando perfecto. vos le ponés, cuando llamás al disco todo esto, tampoco soy yo. O sea, cuando te refieres a todo esto es porque el disco es muy ecléctico. En sus sonidos, en los instrumentos, en los lugares, en las personas que cantan, es en los una vocalistas. contradicción, porque es el primer disco que hago con mi nombre y el título un poco lo niega. O sea, que quiere decir que esa persona está buscando quién es, ¿no? Y que esa búsqueda de la identidad es una cosa dinámica y permanente. Y ¿Vos crees que vos podés hacer un disco que diga esto es Juan Campodónico? ¿Crees que entra en un disco lo que es Juan Campodónico? No, yo creo que nadie, viste, que uno puede empezar a ver cosas, partes de lo que es, capas de lo que es. Bueno, tu cuerpo es una capa de vos, pero no sos vos. Claro. Vos podés ser algo mucho más interno y que de repente no se identifica hasta ni con tus pensamientos. Pensás algo, reaccionás de una manera, y después tu verdadero yo, un yo más profundo, dice... Pero qué pelotudo. ¿Cómo dice? No, o sea, a veces ni tu propia cabeza, ni tu mente es el yo. Sos realmente vos. Hay un yo que es un poco más profundo. Total. Y que a veces lo perdemos, ¿viste? En esta alienación y exceso de información y estímulos en el que vivimos. A veces ese yo que está un poquito más adentro, lo perdemos, ¿viste? Hay que hacerse el espacio para encontrarlo. Cada quien tiene su manera. Hay gente que cuando veo a esos tipos pescando, digo, ¿qué están haciendo ahí pescando? Llueve, ¿viste? Están pescando. Bueno, están ahí encontrando algo, me parece, es más una meditación. Claro. Y cada uno lo encontrará donde puede, nadando, haciendo yoga, saliendo a dar una caminata, tocando la guitarra en una banda, ¿no? O sea, tu lugar feliz, digamos. Creo. Tu lugar donde podés conectar con alguien más interno, ¿no? ¿Cómo te llevas con...? Porque evidentemente, me consta que sos un poco más joven que yo, pero ambos... Amílcar es mucho más joven, no lo parece, está muy cansado. Sí. Convivimos. 29. Generacionalmente. Pero a ambos, a los tres nos explotó un poco este boom de del sobreestímulo, de la sobreinformación, de la sobreexposición al pensamiento de todo el mundo. Sos de estar pillo con las redes, con portales de noticias o... Y bueno, como todo el mundo... Es el mundo que vivimos hoy en día, la saturación de información. Yo siempre le comparo lo que uno mete en el organismo, en uno, como con la comida. Claro. Es otra cosa que necesitas para sobrevivir, pero que a veces puede ser excesivo. A veces, viste, si estuvieras todo el tiempo comiendo
golosina. Bueno, eso no te puede hacer bien. Al ratito estás hecho pelota, ¿no? Si solo comes golosinas de kiosco, digamos. Tenés que comer comida nutritiva en algún momento. Y bueno, y con la información pasa lo mismo. Hay una sobreestimulación de noticias rapiditas, de golosinas, ¿no? Claro. Y con la música también. En la música de repente hay música que para vos tiene mucho sentido y le das una profundidad, y música que es como una golosina, ¿no? Que la escuchás, no tiene ningún... De repente te puede gustar, te gusta rápidamente te deja de gustar, más desechable. Entonces nada, ahí hay como que hacer un balance. No quiere decir que esté mal comerse un chocolatín de kiosco, claro, un alfajorcito. Una gratificación rápida. Está buenísimo, pero no puede ser lo único, ¿no? O sea, como que en el mundo que vivimos, que hay tanta cantidad, nada, creo que hay algo de la búsqueda ahí y del equilibrio. Por algo está volviendo algunos formatos antiguos que requieren más concentración. Está volviendo el vinilo, está volviendo la idea de la escucha, ¿no? Uh-huh. Eso es una tendencia. Ahora en las grandes capitales hay estos bares de escucha que la gente va y se sienta a escuchar un disco todos juntos, ¿viste? De principio a fin, en el orden. De principio a fin es una manera de dejar el celular un rato, de estar un poco... Y que sea colectiva la experiencia. Exactamente, de recuperar esa cosa colectiva que tiene la música, digamos, ¿no? Sí, digo, sí. Yo sé que hubo acá también, escuchas, se está usando acá también. Las que hace Andrés Torrón y también Little Butterfly estaba haciendo escuchas, y es un fenómeno en crecimiento. Entonces, como todo, vivimos en este mundo con mucha atomización de información. Al mismo tiempo, creo que todos estamos buscando la manera de encontrar espacios. Claro. Yo me quedé colgado con lo de la identidad, porque también sentí cuando escuchaba el disco que hay no solo una búsqueda de identidad tuya, sino también algo, y creo que el disco también en una parte lo refiere a una identidad latinoamericana, pero a diferencia de otros artistas que tratan de hacerlo homogénea, sentí como que vos concebís la identidad latinoamericana como un espectro inabarcable. Bueno, contame tu pensamiento respecto a eso. Y el disco tiene muchas influencias de distintos momentos de mi manera de componer música. O sea, tiene la influencia de esa tanguera que está en bajo fondo, que me viene de bajo fondo. Y que el disco arranca con medio bajo fondero. Medio bajo fondero, esa primera melodía. Aparece ahí Javi Casalla, el violinista de bajo fondo. Pero igual no es un tema tanguero, ¿viste? Tiene como esa manera... Porque es parte de lo que he hecho en estos años y mi manera de escribir música está muy impregnado por eso. Yo creo que la idea de hacer algo con identidad tiene que ver con tratar de hacer algo que te represente realmente. O sea, la mirada de la música que yo tengo, por más que veo toda la música global y la música anglo, también me interesa muchísimo, pero es una mirada desde acá, desde el sur, de haber escuchado en casa tango y bossa nova y folclore desde chiquito, y eso no lo trato de evitar, está expresamente invitado a la ecuación, y también lo más contemporáneo, lo más de tendencia, porque mi música está llena de música electrónica y de cosas más de la música global. Tiene hip hop, tiene house. En este disco hay un crisol de estilos, pero se puede identificar como que el punto de vista del que está haciendo es desde acá, es desde el sur, de esta región, ¿no? Claro. Y eso siempre ha sido algo que lo he considerado valioso para mi manera de hacer música, que tenga esa característica. Quizás esa mirada me la dio el haberme criado en México, los primeros años, ¿no? Hice toda la escuela ya, en la época del exilio de mis viejos. Uh-huh. Y cuando volvimos ya también vi al Uruguay con unos ojos de, mirá qué interesante esto, en contraste con aquello, como poder ver las diferencias, ¿no? ¿A qué edad volviste? A los 14. A los 14. Ya sabiendo tocar la guitarra, ya... Empezando a tocar la guitarra. Me formé mucho acá, esos años de la adolescencia, en el TUMP primero, después con distintos profesores de guitarra, con Esteban Klisic, que me enseñó composición, armonía, muchos profesores acá que me dieron ahí una buena formación,
yo le diría el costado académico, y después la otra parte como de la electrónica, de la producción, del estudio, eso fue como una iniciativa más personal, porque en aquel momento, estamos hablando de los años 90, no había por dónde, ¿no? Claro. No había dónde estudiar eso, no había nadie que te enseñara técnicas de estudio. No, y el acceso a un estudio en esa época todavía era una cosa reservada para unos pocos, digo, no Sí. existía tanto el formato de estudio casero, de computadora, era Sí. todo mucho más análogo, ¿no? Sí, recuerdo cuando grabamos el primer disco de Peyote, que fue en el 95, que lo grabamos con Luis Restucia. Ujú. Nada, yo estaba enloquecido que tuvimos 80 horas en el estudio de Luis Era de los que se Restucia. sienta al lado del técnico, tipo, ¿y esta Claro, perillita para no, qué? ya viste, opinando sobre todo, comprimí más, no, decía Restucia, tiene una compresión severa, viste, estaba ahí queriendo meter la cuchara en todos los temas técnicos y aprender, viste, teniendo un tipo y el estudio ahí de disposición. Ya es una cosa que me volvió loco ese momento, pero por suerte tuve la oportunidad de seguir conociendo tipos muy buenos en el mundo de la producción musical, como Gustavo Santaolalla después, con el que hicimos Bajo Fondo, pero antes él produjo Terraja, el disco de Peyote, Ujú. y también fue muy lindo verlo trabajar a él en producción y aprender ahí de primera mano, un poco al estilo más medieval de los maestros, Claro, ¿no? Como de irse pasando la posta más directamente, ¿no? ¿Cómo se lleva? No, sí, adelante, no, Gabriel. ¿Cómo se lleva este disco al vivo? Porque en este disco tenés todo el control, está el Juan cantautor, está el Juan compositor, pero también está el Juan productor. ¿Cómo diseñás esto? ¿Cómo Y en llevas el este en vivo disco? está todo eso, porque lo primero que hice, hace unos meses, hice un toque en un cafecito, y hice como un live set, o sea, iba mezclando los temas del disco y algunas cosas las hacía en vivo. Tocaba la guitarra en un par de temas, cantaba en otros. Después le pedí a Cami Rodríguez, de Niña Lobo, que me hiciera el 2 en ese proyecto, y empezó a tocar guitarra y a cantar, y a hacer coros y a cantar alguna canción que tenía voz femenina. Y empecé a mezclar cosas del disco nuevo con cosas de mi trayectoria, cosas de campo, cosas de bajo fondo, o sea, composiciones mías de distintas épocas. Y ahí se fue armando una cosa que es un híbrido, es muy electrónico, y la manera que lo tengo armado, hay una gran parte del show que es todo enganchado una cosa con otra, pero al mismo tiempo es muy en vivo, está lleno de interpretación en vivo. Ahora lo que vamos a hacer en la sala Hugo Balso, Ujú. el martes 21 y 22, ¿no? Martes 21. Martes 21 y martes 22. Miércoles 21. Miércoles 22 vamos a hacer, bueno, este formato, pero más llevado a una puesta en escena. Va a estar Mateo Tonello en batería, Cami en voz y guitarra, yo voces, guitarras y electrónica en general. Y pero bueno, también tiene todo un trabajo de visuales, de puesta en escena que estoy haciendo con Felipe Ipar, un director de teatro, que vamos aprovechando la sala Hugo Balso, que es un espacio muy modular, ¿no? Que se puede armar. Muy maleable, sí, para lo que tengas pensado. Sí, es una sala de teatro con muchos recursos escénicos y que lo podés armar bien distinto, y vamos a armar algo bien singular. Claro. Estuvimos ahí. No quiero contar demasiado. No. Y bueno, va a haber obviamente algunos invitados del disco. Va a estar Ceballos rapeando. A ver, en el disco está Eli Almic, está Camila, está Ceballos, bueno, está el Enano, está Jorge Drexler, digo, tenés un montón de gente ahí Un invitada. montón de ¿no? amigos. Un montón de amigos. Sí. Está bien. Sí, porque también es un disco donde yo, digamos, tengo todas mis facetas, la de productor también. Por eso me gusta trabajar. Hay canciones que digo, estaría buenísimo hacerlo con Camila, por ejemplo. Claro. O tengo una base que digo, esto es perfecto para hacerlo con Jorge Drexler o con el Enano, ¿no? Ese tema milongueado, el tema que hicimos con el Enano, tenía la música y me sonaba que era él que lo tenía que cantar, se lo pasé y él empezó a escribir sobre eso y salió ese tema que es fantástico. Capaz que soy la única persona en el mundo a la que le pasa. A mí me costó darme cuenta que era el Enano. O sea, que la voz de él me pareció, ¿no? En un momento estaba escuchando y digo, esta voz yo la conozco. Me suena. Y demoró en hacer
una inflexión enanera. Dijiste, qué buen muchacho, tiene futuro. No, porque bien a esto. Claro, porque la verdad, en otro contexto, claro. Sí, no, aparte estaba escuchando el disco sin prestarle atención al teléfono, que obviamente en Spotify, aclara. Y también me parece está bueno porque así el enano cuando entra a Spotify ve que su nombre está en una canción, que no le pasa. Claro, la gran Juan Campodónico, pero digo, no para mí o para Milka, que de repente más o menos sabemos, pero para los monos que nos escuchan, que no tienen ni idea de nada, y te pido disculpas con anticipación. ¿Cómo es decirle, cómo te comunicas con Drexler? Le decís, che, quiero que cante. Agarrás y le mandás un mensajito, le mandás la canción. Vos sabés que ese tema, primero que a Jorge lo conozco desde chico, de la época que éramos estudiantes de guitarra, o sea que hay muchos años, hay una previa un poco larga. Claro. Y más larga de lo que parece, digamos. Trabajamos muchos años juntos, yo le produje 4 álbums y después de esos 4 álbums hemos hecho otras colaboraciones. Pero este caso concreto fue en la pandemia, que estábamos todos ahí un poco aburridos y encerrados. Encontré una cinta, unos temas que iban a ir para Frontera, y el primer disco que yo produje de Jorge, que produjimos con Carlos Casacuberta. Y le digo a Jorge, le mandé un mensaje, che, encontré este tema que nunca salió, y si ¿querés que lo versionemos? Vamos a hacer algo, ¿no? Claro. Y dice, no, esa cosa vieja, vamos a hacer algo nuevo. Y ahí nos pusimos un par de días por Zoom a hacer esta canción que se llama La Duda. Y después pasó casi 1 año y medio para que pudiéramos, o más, como 2 años para que pudiéramos terminarlo. Quedó como un primer boceto. Me imagino que los tiempos están supeditados a la agenda de los dos, que también, que no es que están... Sí, la grabación final, o sea, fue una charla de meses para encontrar el día que se podía grabar eso. Los invitados que tenés en el disco trabajan contigo en la composición y en las letras. O sea, porque por supuesto, cada uno se hace cargo de su parte. Claro, no es venite, y cantate este corito o tocate tal instrumento, vos los incorporás en el proceso creativo. Por supuesto. No es algo común eso, porque también a veces el invitado... Es bien de mi estilo, de como una mirada más de productor, ¿no? De decir, trabajar con otro artista, estimular la creatividad del otro, llevarlo a algún lugar. Como que también hay algo esa de trabajar con la capacidad del otro, no solo interpretativa, sino creativa. Y eso es una cosa bien, yo la veo ahora ya más grande, lo heredé de mi viejo. Mi viejo dirigía teatro. El director de teatro no escribió el guión, no está arriba del escenario, no dice el texto, no puso la luz. Lo que hace es que todos los que están trabajando lleguen a decir algo en una dirección que tenga un sentido, que sea inspirado, y estimular, motivar. O sea, hay un montón de elementos, y finalmente la gran foto que se arma la está armando el director también, ¿no? Hay una referencia a tu viejo en la última canción del Totalmente, disco, ¿no? Sí. Bueno, el primer tema, que se llama Milo, es una melodía que escribí el día que nos enteramos que venía Milo, mi hijo. Y el último tema, que fue el último que hice para el álbum, que se llama Simplemente la Belleza, ya tenía casi el álbum terminado, y ahí al final del proceso sentía que faltaba algo. Tenía unas grabaciones de mi viejo, de unos discursos en el Memorial de América Latina en San Pablo, hablando de teatro latinoamericano y de la experiencia de la experiencia de ellos. Y entonces usé esa grabación y extraje ahí era una conferencia que eran, no sé, 4 horas, no sé, era una locura, hablando. Y saqué unos fragmentos ahí que lo referencian a él. Le quería hacer como, no sé, traerlo a la charla al viejo que ya murió. Hoy creo que se cumple fecha de su muerte, que fue en el 2004, hace ya 22 años. Hace un montón. O 2005, bueno, por ahí. Y perdóname, Juan, que te interrumpa. Y esa grabación, vos la tenés, la escuchaste en su momento, o es algo que encontraste y como que hubo como un... Hace un par de años murió mi mamá, desarmamos la casa familiar y ahí apareció todo el archivo de ellos, ¿no? Claro. No sé, críticas de los espectáculos, fotos de toda la vida, imagínate, cajas y cajas. Y ahí había un montón de cassettes y cintas, y ahí apareció esto.
y tenía una calidad buenísima, todo hecho por este museo, que es un museo, el Memorial de América Latina, museo en San Pablo, que su misión es preservar la historia latinoamericana y generar la unión, digamos, y estimular la unión latinoamericana. Y bueno, tienen un montón de actividades en relación a eso. El edificio, después me fui metiendo, investigando qué era eso. El edificio es un auditorio impresionante de Niemeyer, el arquitecto brasilero, que es un capo. Un lugar muy... Nada, me encantó ese como... Al final del track hay una voz del tipo que lo presenta, un brasilero, todo en portugués, no sé qué, y ahí te da como señala lo que... en qué momento ocurre esa grabación, en qué contexto, ¿no? Sí, está sonando. Sí. Boa noite. O Memorial da América Latina, cumprindo a sua missão de promover a integração latino-americana em todos os níveis e por todos os meios, sente-se honrado em receber para esta noite de convivência o diretor, ator e um dos fundadores del Galpón, César Campodónico. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Ahí va, antes de que empezara la charla, Claro. esta es... este tema me encanta. Es un collage, ¿no? Con técnicas de hip hop, un homenaje al viejo, ¿no? Y a la figura de él, hablando de teatro, que fue su pasión de la vida, y de la historia que les tocó a ellos, ¿no? La era de la represión, de que no podías hacer cualquier texto, ¿no? Cuando te referís a técnica del hip hop, ¿qué es onda? Que elegís un fragmento y lo pones como si... Sí, como samplear, o sea, como sacar una cosa de contexto y componer con la un voz. collage, como Claro. un collage, la voz de él, un beat, y ir armando como la forma musical con piezas ya hechas, digamos. Me da la Hugo lo sabe todo esto, pero los analfabetos que nos escuchan a nosotros no saben nada. Entonces Está bien nos hacemos aclararlo. los panchos. Ojalá lo supiera. Nosotros Yo no- nos hacemos los panchos para... No, pero quiero decir, me da la sensación de que tu manera de abordar una canción es infinita, porque podés entrar por un riff de guitarra, podés entrar por un ritmo. ¿Tenés alguna preferida? ¿Algo donde te sientas más cómodo? No lo sé, o sea, yo cuando empecé a componer, justo era el momento que aparecían las computadoras con su capacidad para escribir música en ellas, y como que me agarré mucho de eso, ¿no? De componer ya como que la música es un objeto exterior. Por más que mi instrumento es la guitarra, y donde conecto, en vivo, ¿viste? Donde conecto con el sentimiento de lo que está pasando, con la voz y la guitarra. Pero la composición es... ¿no? Es como armar un mapa, una idea, como más conceptual. Y ahí siempre compuse con medios electrónicos, digamos. O sea, escribiéndola. sos digital para... Nativo digital para componer. Y por Como eso compositor. es tan variado, ¿no? Porque Claro. inclusive cuando hago algo con la guitarra, ya enseguida lo meto en la compu, Y copy, paste. lo toqueteas, claro. Sí, esto se repite acá y no sé qué. Lo tengo muy integrado, es el proceso ese. Y lo empecé a hacer muy temprano, porque... Pensá que los primeros discos que produje ya están hechos con esa técnica. ¿Te acuerdas cuál fue el primer disco que produjiste? Así que no o sea que El primero sí, que no fuera algo profesional, Sí, y como un trabajo un de señor productor que viene me de pagaron afuera. y todo. Sí. Frontera de Jorge Drexler, ese es el primero. Chao. El segundo es... Arrancaste al top. Arrancamos bien. Arrancaste al top. Tuvimos mucha Arrancó, suerte. sí, arrancó, picó en punta. Sí. Y después Solo de Noche de No Te Va a Gustar, ese es el segundo. Y Claro, discos que pasaron por abajo del radar totalmente. nunca se enteraron. No, pero por ejemplo, digo, esto no, probablemente vos no lo digas, o capaz que no te dé vergüenza decirlo, pero para mí vos sos un gran responsable de subir al cuarteto a la Champions, digamos, ¿no? Esos discos que de cierta manera modernizaste el sonido del cuarteto, digo, que siempre Sí. tuvo una impronta muy, y digamos, una impronta propia y espectacular. Cuarteto es un grupo muy creativo. Yo lo seguía desde muy chico. Me acuerdo de tener
apenas llegué a Uruguay, un par de años después ya iba a ver el cuarteto ahí en la Alianza Francesa, que me quedaba cerca, ahí en el centro. Cuando se vestían de viejas todavía, sí, claro. Vi vestido de vieja en el Teatro del Tinglado. Sí. Era muy fan del primer cuarteto. Claro, un que cuarteto previo Sí. a todo. Andamio Pijuán, toda esa. Esa capaz que era, capaz que yo ya soy llegué una tarde. arveja, Soy una arveja, exacto. Pero antes de que saliera ese disco, me acuerdo cuando compré me acuerdo que cuando compré el disco que tienen con Mandrake, Sí, señor. me llevé una decepción porque en realidad lo que estaban tocando en vivo era lo que iba a venir en el siguiente disco. Y entonces yo fui a comprar el disco y dije, esas canciones que escucho en vivo están acá, y no, era el anterior. No, esa época. Pero el cuarteto es un grupo muy creativo que tuvo muchos cambios de era, ¿no? Esa primera etapa es como muy darky, muy surrealista las letras, ¿no? Después tuvieron una etapa que se fue poniendo más popero y más hip hop, por decirlo, de alguna manera, hay Canción del Corazón. Sí. Después tuvieron Otra Navidad, que por lo que lo conoce el grueso del público, que ya estaban en otra estética mucho más kitsch. Claro. Y coqueteando ahí un poco con el rock argentino de la época. Y bueno, como tuvieron tanto éxito en ese momento, repitieron la fórmula varias veces. Cuando me vienen a buscar a mí, un poco estaban agotada esa fórmula. Ellos sentían lo sabían, que ellos ya lo habían sentían. pasado por ese momento y con mucho éxito y muy buenas canciones, pero que repetir lo mismo no les estaba sirviendo, digamos. Y ahí, bueno, un poco yo los impulsé o los motivé a, bueno, hay que moverse, Claro. hay que hacer algo nuevo, vamos a escuchar qué está pasando en el mundo, a ver qué le inspira, escuchemos, pensemos y veamos para dónde arrancar. Me acuerdo que en aquel momento era el momento que empezaban a sonar los Strokes, Sí, empezaba a sí. sonar Franz Ferdinand, todos esos grupos que tenían que ver con el cuarteto, en esa cosa medio new wave y guitarrera, ¿no? Y pop rock, ¿no? Sí, sí. Guitarrero. Y me acuerdo que escuchamos esas grabaciones, che, te interesa, como que Se puede hacer. hay cosas acá que pueden servir de inspiración. Y ahí empezamos. Primero hicimos el disco de Greatest Hits, un Ajá. repaso de la carrera de ellos, regrabando los temas. Ahí nos conocimos y después vino Raro, Claro. que fue el disco que Que arranca con Nada es gratis en la vida, ¿no? Nada es gratis. O sea, me acuerdo de poner Raro y escuchar Nada es gratis en la vida y fue tipo, ¿qué pasó? Chan, 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 esa cosa. Justo me acordé de Hugo, me acordé porque tuve toda la semana de turismo escuchando los Strokes, que hacía tiempo no los escuchaba, y me acordaba de eso, ¿no? De cómo en un momento parecía que esos tipos habían reinventado la manera en cómo se tocaba el rock and roll. Pues para mí, yo los respeto, porque para mí fueron un soplo de aire fresco los Strokes. Fue aire fresco. Era como retro, pero a la vez de una pero manera claro, completamente ¿viste? nueva. Y bueno, el disco Raro y el disco Bipolar, que todavía es la integración original señor. del cuarteto, con Ricky, con todo el núcleo creativo, la guitarra de Ricky, que es espectacular, un gran guitarrista. Ujú. Nada, yo siento que eso, junto con Porfiado, que es el disco posterior, fue un tremendo momento, muy creativo a nivel cancionístico de ellos. Y bueno, y lograr plasmar eso también en un sonido que fuera vibrante, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que en aquel momento, sí, la gente conocía, mucha gente conocía el cuarteto escuchando las canciones fuera de Uruguay, ¿no? Ujú. Porque fue el momento que empezó a sonar afuera. Y después se enteraban que eran unos señores de 50 años, no me acuerdo cuántos tenían en aquel momento, pero que no eran... Ya estaban curtidos, claro. Ya eran gente grande, pero el sonido era una cosa muy fresca en ese momento. Y eso fue una de las cosas que yo los alenté. Fue una cosa que gustó en la charla interna, pero los alenté a que sí, podemos rockear todavía. Claro, Y te Vamos, encontraste hay que que tocar gente- más rápido, más fuerte. Y te encontraste con gente que además siempre experimentaba, entonces no era que te decían, No, Juan, no. a mí me No, sacás con de Juancito, me matás. tremendos músicos, o sea, la guitarrística de Raro es espectacular, tremendo. es espectacular, tremendo. lo que toca Ricky en ese disco es espectacular, las canciones que hay en ese disco, las letras de Robert, es un punto alto a nivel creativo de ellos. Y nada, yo un poco los impulsé a hacer ese disco
y me encargué de que sonara bien, Sí. lo grabó y lo mezcló Julio Berta, que es un tremendo ingeniero de sonido. Es que yo lo recuerdo allá en aquellos toques del notariado o de la Sala Verdi, creo que era, no me acuerdo, pero ellos tocaban en teatros que eran guitarreros, ¿viste? Sí, Onda, una banda, dos eran- guitarras, eran bajo y batería. ¿Viejas? En un momento estuvo Andrés Bedó, que dio un toque ahí más cinte, Claro. ¿no? Que en Raro está Andrés Bedó, es parte de la ecuación de Mirá. Raro. Todos los teclados que hay son de Andrés, sí. Tengo una pregunta para hacerte que te la quiero hacer hace un rato porque vos experimentaste, vos llegaste a Uruguay y pusiste a tocar la guitarra y bueno, y de repente salió, no sé qué tanto pasó en el medio, pero de repente apareces con el Peyote que en los 90, digamos, en una época eran tipo la banda, la gran apuesta uruguaya, tipo para trascender fronteras. Mi pregunta va a que siento que experimentaste una industria que ya murió, en el sentido de grandes sellos, pongo guita, te llevo a grabar a Los Ángeles. Hoy en día es como que eso cambió, o capaz que Sí. es una impresión mía. Cambió varias veces. Cambió varias veces entre el 96 y el... Tiene que ver con los formatos y cómo se consume. En esa época que estás hablando vos, era la edad de oro del CD. Claro. En comienzo de los 90, que aparece el CD, y se vuelve un tremendo negocio para la industria discográfica, tremendo a un nivel, fue el momento que más plata hubo, con la venta de este objeto, que era barato de producir, Claro. se vendía caro, Exacto. era tremendo. Sí, sí. Y sonaba muy bien, y generó que mucha gente se entusiasmara a tener su CD player, lo podía llevar en un Walkman, un CD, en fin. Y eso hizo que un momento la industria era muy rica en ese momento. Luego vino el MP3 en el 2000, que genera dos cosas. Una muy buena, que es que la gente pueda acceder a toda la música que quiere sin pagar. Pero por otro lado, la calidad es muy mala, ¿no? Baja muchísimo. O sea, pasamos de la calidad del CD, que es la calidad espectacular de sonido, a una cosa que es una fotocopia. Varias veces. Sí, depende, porque Fotocopia al de principio, fotocopia. aparte, antes la gente lo usaba más comprimido, 64 kilobytes, viste, una porquería de sonido, pero tengo acceso a toda esta cantidad de música, ¿no? Me bajé todos los discos de Silvio Rodríguez, todos los discos no sé, de Michael Jackson. Bueno, después vinieron, eso fue una crisis para la industria porque perdió el control de por dónde iba la plata en la ecuación, pero después cuando vienen las plataformas, Spotify y todo eso, recupera el control y se vuelve a enriquecer la industria. Hoy en día la industria es muy rica, con unas reglas de juego, el mundo es distinto, hay mucho más artistas y creadores hoy en día, hay la posibilidad de ser independiente dentro de ese mundo de las plataformas, y dentro de eso la industria clásica es muy rica y muy fuerte, ¿viste? Entonces, yo creo que hoy en día se dan todas las realidades al mismo tiempo. Sí, pero tengo la sensación de que, digamos, en la época del CD, de repente metías un disco de platino y capaz que te podías comprar la casita en Marindia, ¿no? Sí. Hoy en día la industria posiblemente sea rica, pero siento que no le paga al artista. al artista está tipo, pará, pero ¿por dónde está pasando, no? No, y ahora peor, con la inteligencia artificial, ¿no? Que es tremendo. Dicen que hay un porcentaje enorme de música que está en las plataformas que es inteligencia artificial. Bueno, obvio, cuando pones relax y ¿cómo se dice? Y spa. Y sí, ahí el piano con la cascadita atrás, eso no se necesita un ser humano para hacerlo. Para nada. No, un piano así tocando notas random con un ruido atrás. ¿Qué visión tenés de la inteligencia artificial? ¿Sos apocalíptico? ¿Sos como...? No soy apocalíptico, soy como todo, me parece que tiene muy buena prensa. Ujú. Hay como un discurso, una narrativa que sostiene la inteligencia artificial como con mucha bomba de que esto es lo mejor del mundo, y no es tan así. Y por otro lado, como toda la tecnología, son herramientas, ¿no? Claro. Hay unas muy útiles. Yo uso un montón de cosas de tecnología, de inteligencia artificial para trabajar, pero no lo considero que no puede hacer mi trabajo. No puede hacer el trabajo de un humano porque es una cosa muy tosca. No le puedes decir, o sea, puede hacer, no sé, hay una plataforma Suno que te puede hacer una canción con unas instrucciones. Siempre es horrible. Nunca te va a representar esa canción que hagas, Claro. ¿no? Siempre no tiene nada que ver con lo que vos quisieras hacer.
pero te puede tirar alguna idea, en algún caso, te puede servir para algo. Yo creo que nada, como toda tecnología, es una herramienta. Para que sea algo interesante y una forma de arte, eso es un fenómeno 100% humano, entre personas, entre seres humanos. O sea, no tiene ningún sentido involucrar una creatividad artificial para que la relación sea entre una máquina y un humano. Me parece que no. Claro. Entonces, vislumbrás en el sentido que lo vislumbrás como lo tenés como una herramienta sí, por supuesto. Si es una herramienta, ¿te imaginás un futuro que sea colaborativo con la inteligencia artificial? Como todas las tecnologías. Yo cuando agarro una guitarra estoy usando una tremenda tecnología. Alguien pensó la tensión de las cuerdas que afine esta en esto y las distancias. La guitarra es una tecnología. Es una tecnología que existe desde hace muchos siglos, pero muy útil, ¿no? No soy menos fiel a mí mismo por usar un instrumento para hacer música y no hacerla con mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, solo cantar. Y bueno, esto es lo mismo. Son herramientas. Me parece que el sentido profundo de las cosas lo dan las personas y más en las cosas artísticas, que en realidad el medio es una excusa para una conexión entre, ¿no?, ideas claro que sí, y personas. Ese es el único sentido que tiene el arte, ¿no? Y la música es conectar entre personas a través de ese medio, de ese lenguaje, ¿no? Me quedaría horas hablando con Juan, pero el tiempo es tirano en el streaming también. Sí. Amílcar querido. Le recordamos que Juan va a estar en la Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre el 21 y 22 de abril. ¿Sí? ¿No? Exacto. Martes y miércoles. Martes y miércoles, no de la semana que viene, sino de la otra. Exactamente. Segunda función a pedido del público. La primera está agotada. Ahí va, así la te primera quieres. está agotada, Juan. La segunda pueden ir a Ticantel y conseguir un lugar. Por favor, vayan, que tiene un hijo chico. El tipo tiene que alimentar. Otra boca más para alimentar. Por favor, vayan, compren la entrada. Exactamente. Bueno, escuchen el disco, sobre todo este momento me parece un momento de empezar de nuevo, en el sentido de arrancar con un proyecto artístico nuevo y bueno, darlo a conocer, acercar a la gente. Todo eso es un caminito que hay que ir haciendo y bueno, es una linda oportunidad este momento para conectar con la música del disco y también verlo en vivo si les gustó. Precioso Perfecto. disco. Precioso disco y bueno, y promete con lo que nos contaste el recital, que seguramente lo integre de una manera. Hay que ir a verlo. Qué lindo, me encanta. Las entradas las puedes conseguir por ticantel.com.uy, así que ya saben, el martes 21 ya no llegan, pero el miércoles 22 de abril en la sala Hugo Balso, Juan Campodónico presentando Todo Esto Tampoco Soy Yo. Bueno, vamos a filmar y grabar. Apá. Una de las dos, no voy a decir cuál para que la gente no se ponga ansiosa. Pero por si las dudas, lleve la ropita linda. Por si hay vayan bien vestidos. Vayan bien vestidos, esas cosas que salgan si con la. Salen en primera fila ahí. Qué divino. Bueno, Juan, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Y queremos decir que esta entrevista la presentó Skechers, el calzado más cómodo del mundo. Lleve.